La cafetería de Doña Teresa se ubicaba en una esquina de la plaza principal de Oaxaca, justo frente a la catedral colonial que proyectaba su sombra sobre el empedrado cada atardecer. El local, con sus paredes de adobe pintadas de un ocre deslavado por el tiempo y la lluvia, era conocido por servir el mejor café de la región. El aroma inconfundible se colaba por las ventanas de madera tallada y atraía a locales y forasteros por igual. Teresa Aguirre, una viuda de 62 años, había heredado la receta del café de su abuela zapoteca. Un brebaje oscuro, espeso, con un sabor tan distintivo que quienes lo probaban jamás lo olvidaban. Algunos decían que tenía propiedades casi mágicas, aliviaba dolores de cabeza, espantaba la melancolía y, según las comadres del mercado, hasta podía despertar pasiones dormidas. Aquella mañana de noviembre de 1959, Javier Méndez, un joven periodista del Diario de Oaxaca, cruzó el umbral de la cafetería buscando refugio del frío que se colaba entre los huesos. A sus 28 años, Javier se había ganado cierta reputación por sus artículos sobre crímenes no resueltos y casos extraños. Tenía la mirada inquieta de quien ha visto demasiado y la paciencia de quien sabe esperar para obtener la verdad. «Buenos días, doña Teresa», saludó mientras se quitaba el sombrero. «Un café, por favor». La mujer pequeña y encorvada, con un rostro surcado por arrugas profundas como la tierra seca, le dedicó una sonrisa que no llegó a sus ojos oscuros. «Claro que sí, joven Méndez. ¿Con un poco de canela como siempre?» Javier asintió y se sentó junto a la ventana que daba a la plaza. Observó a los vendedores ambulantes, a las mujeres con sus rebozos coloridos y a los niños que jugaban entre los árboles. La cafetería estaba casi vacía a esa hora, salvo por un anciano que leía el periódico en una esquina y una pareja de turistas estadounidenses que hablaban en voz baja. Doña Teresa colocó la taza humeante frente a él. El café, negro como boca de lobo, desprendía un aroma intenso, casi embriagador. «Gracias», dijo Javier, y dio un sorbo. Como siempre, el sabor lo sorprendió. Amargo pero con un regusto dulzón, terroso, como si contuviera la esencia misma de la tierra oaxaqueña. Mientras bebía, sus ojos se posaron en una fotografía nueva en la pared, un joven sonriente con uniforme militar. «¿Su sobrino?», preguntó a doña Teresa, que limpiaba meticulosamente la barra con un trapo. «Mi hijo, Enrique», respondió ella con voz queda. «Desapareció hace 3 semanas. Se lo llevaron». Javier sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el clima. En los últimos meses, habían desaparecido varias personas en Oaxaca, jóvenes principalmente, sin conexión aparente entre ellos. La policía hablaba de fugas, de muchachos que se iban a la capital o cruzaban la frontera buscando mejor fortuna. Pero Javier sospechaba que había algo más oscuro detrás. «Lo siento mucho», dijo sinceramente. «¿Ha denunciado a la policía?» Teresa soltó una risa amarga. «Dicen que se fue con una muchacha, que ya aparecerá cuando se le acabe el dinero. Pero yo conozco a mi hijo, señor Méndez. Enrique no se iría sin despedirse, y menos ahora que...» Teresa se interrumpió y desvió la mirada hacia la puerta, donde acababa de entrar un hombre de uniforme. El comisario Velasco, un tipo corpulento con bigote tupido y mirada severa, saludó con un gesto seco. «El café de siempre, doña Teresa», ordenó mientras se quitaba los guantes de cuero. Javier notó cómo la anciana se tensaba, cómo sus manos, nudosas y manchadas por los años, temblaban ligeramente mientras servía al policía. Había miedo en sus ojos, pero también algo más. Algo que el periodista no supo identificar, pero que despertó su curiosidad profesional. Cuando Teresa regresó a su lado para rellenar su taza, Javier preguntó en voz baja: «¿Menos ahora que qué, doña Teresa?» La anciana miró de reojo al comisario, que sorbía ruidosamente su café. «Venga esta noche, después del cierre», susurró. «Hay algo que debe ver».
El reloj de la catedral marcó las 10 de la noche con campanadas graves que reverberaron en la plaza desierta. Javier, oculto en el portal de una tienda cerrada, esperó a que el último cliente abandonara la cafetería. Vio a doña Teresa cerrar la puerta principal y apagar las luces del frente, dejando solo un tenue resplandor que se filtraba por la parte trasera del local. Con pasos cautelosos, el periodista rodeó el edificio hasta llegar a la pequeña puerta del callejón. Golpeó suavemente 3 veces, como habían acordado. La puerta se abrió con un chirrido y el rostro sombrío de Teresa apareció en la penumbra. «Entré rápido», murmuró la anciana, mirando nerviosamente a ambos lados del callejón antes de cerrar. El interior olía a café, canela y algo más, un olor dulzón y desagradable que Javier no pudo identificar. Teresa lo guió por un pasillo estrecho hasta la cocina. El espacio era pequeño pero impecablemente ordenado. Ollas de cobre colgaban de ganchos en la pared, frascos etiquetados se alineaban en estanterías y un gran molino de café ocupaba un rincón junto a sacos de granos. «Lo que voy a mostrarle...» Teresa se detuvo, retorciéndose las manos. «Podría costarme la vida, pero necesito que alguien sepa la verdad, alguien que pueda hacer algo». Javier asintió con seriedad. «Puede confiar en mí, doña Teresa. Si su hijo está en peligro...» «Mi hijo está muerto», interrumpió la mujer con una certeza que heló la sangre de Javier. «Como los otros, todos muertos». Sin darle tiempo a responder, Teresa se acercó al molino de café y movió una palanca oculta en su base. Con un chasquido metálico, una sección del suelo de baldosas se deslizó, revelando una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. «Tenga», dijo entregándole una lámpara de aceite. «Va a necesitarla». Bajaron en silencio, el periodista primero, la anciana detrás, cerrando la trampilla. El aire se volvía más frío y húmedo a medida que descendían. Javier calculó que habían bajado unos 5 metros cuando llegaron a una especie de túnel excavado en la tierra. «Estos pasadizos son antiguos», explicó Teresa mientras avanzaban. «Los zapotecos los construyeron, luego los utilizaron los españoles durante la colonia. Mi familia los ha conocido por generaciones». El túnel desembocó en una cámara más amplia. Cuando Javier alzó la lámpara para iluminar mejor, el horror lo dejó paralizado. En el centro había una mesa de piedra manchada de un color oscuro y seco. Alrededor, en nichos excavados en las paredes, se alineaban frascos de vidrio que contenían objetos pequeños y blanquecinos. Javier se acercó con el corazón martilleando en su pecho. Dentro de los frascos, flotando en algún tipo de líquido, había dientes humanos, cientos de ellos. «Dios mío», musitó, retrocediendo instintivamente. «¿Qué es esto?». Teresa tomó uno de los frascos y lo sostuvo a la luz. «Los dientes de los desaparecidos», dijo con voz monocorde. «Los muelen y los mezclan con el café. Es parte del ritual». «¿Ritual? ¿Qué ritual? ¿Quiénes?». «La hermandad», respondió Teresa. «Están en todos lados. La policía, el ayuntamiento, la iglesia, creen que el sacrificio humano y consumir partes de las víctimas les da poder, longevidad. Es una creencia antigua, pervertida». Javier sintió náuseas al comprender el horror. «Y el café, todos estos años». «No, no», Teresa negó con vehemencia. «Solo el café especial, el que sirvo a ciertos clientes. El comisario Velasco, el juez Ordóñez, el padre Montejo. ¿Por qué me muestra esto? ¿Por qué ahora?». Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas. «Porque tomaron a mi hijo, porque ya no puedo ser parte de esto, y porque usted, señor Méndez, es nuestra única esperanza». Un ruido sobre sus cabezas los sobresaltó. Pasos en la cafetería. «Han venido», susurró Teresa con terror. «Saben que lo he traído aquí». Los pasos se acercaban a la trampilla. Javier apagó la lámpara de un soplido y tomó del brazo a Teresa, guiándola hacia el fondo de la cámara subterránea.
¿Hay otra salida?, preguntó en un susurro apenas audible. La anciana asintió y lo condujo a través de un pasadizo lateral tan estrecho que tuvieron que avanzar de costado. El túnel olía a tierra húmeda y a algo más antiguo, como si miles de respiraciones se hubieran quedado atrapadas entre las piedras. Tras varios minutos de avance a ciegas, sintiendo la pared con las manos, llegaron a una bifurcación. A la izquierda se llega al templo de Santo Domingo, indicó Teresa. A la derecha, al río. Optaron por la derecha. El pasadizo comenzó a descender y el suelo se volvió resbaladizo. A lo lejos, escucharon voces amortiguadas y el resplandor de linternas que se acercaban por donde habían venido. «Nos siguen», murmuró Javier. «¿Cuánto falta?» «Poco». El túnel terminaba en una reja oxidada que daba a la orilla del río Atoyac. Estaba cerrada con un candado antiguo. «La llave», dijo Teresa, sacando de su delantal un pequeño objeto metálico. Mientras Javier forcejeaba con el candado, las voces se hacían más claras. Distinguió la del comisario Velasco y, para su sorpresa, la del padre Montejo, el sacerdote de la catedral. «Date prisa, Velasco», decía el cura con impaciencia. «La luna estará en posición pronto. Si no lo atrapamos antes de medianoche...» «Lo atraparemos, padre», respondió el comisario. «No ha podido ir lejos». El candado cedió finalmente. Javier empujó la reja, que se abrió con un chirrido metálico que pareció amplificarse en el túnel. Las voces se detuvieron un instante y luego se escucharon pasos apresurados. «¡Vienen! ¡Corra!», exclamó el periodista, ayudando a Teresa a salir. Se encontraron en la ribera del río, bajo un cielo negro salpicado de estrellas. La luna, casi llena, iluminaba el paisaje con una claridad espectral. A lo lejos, las luces de la ciudad parpadeaban como luciérnagas. «Tenemos que separarnos», dijo Javier. «Yo los distraeré. Usted vaya a casa de mi amigo, el profesor Guzmán. Vive en la calle Reforma, número 24. Dígale lo que me ha contado. Él la protegerá». «No», Teresa negó con firmeza. «No entiendes. No es solo el comisario o el padre. Son docenas, quizás cientos. Están en todas partes. Han estado aquí durante siglos, escondidos a plena vista». «¿Qué son exactamente? ¿Una secta? ¿Un culto?» «Son los herederos de una tradición oscura que mezcla rituales prehispánicos con magia negra europea. Se hacen llamar los devoradores de almas. Creen que al consumir partes de sus víctimas, especialmente los dientes, absorben su fuerza vital». Un ruido en la reja interrumpió su explicación. Una silueta emergía del túnel. «¡Corra!», gritó Javier, empujando a Teresa hacia unos arbustos justo cuando una bala silbó cerca de su oreja. Se internaron en la espesura que crecía junto al río, escuchando los gritos y las pisadas de sus perseguidores. Teresa, a pesar de su edad, se movía con agilidad sorprendente, conocedora del terreno. Guió a Javier por un sendero apenas visible hasta llegar a una pequeña choza de madera semioculta entre la vegetación. «¿Qué es este lugar?», preguntó Javier, jadeando. «Mi refugio», respondió la anciana, abriendo la puerta con una llave que llevaba colgada al cuello. Sabía que algún día tendría que huir. El interior era austero, una cama, una mesa con 2 sillas y un baúl. Teresa encendió una vela y cerró cuidadosamente las contraventanas antes de abrir el baúl. De él extrajo un paquete envuelto en tela encerada. «Esto es lo que buscaban», dijo, desenvolviendo el paquete para revelar un libro antiguo de cuero agrietado. El registro, todos los nombres, todas las víctimas desde 1742. Y algo más importante, sus nombres, sus domicilios, sus lugares de reunión. Javier tomó el libro con manos temblorosas y lo abrió. Las páginas amarillentas estaban cubiertas de una caligrafía minuciosa. Nombres, fechas, lugares. Una crónica macabra de desapariciones y muertes. «¿Por qué lo tiene usted? Si forma parte de ellos...» «Formaba», corrigió Teresa con amargura.
Mi familia ha sido guardiana del registro por generaciones. Es nuestro deber documentar los sacrificios. Pero nunca pensé que tomarían a Enrique. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi hijo descubrió el libro, empezó a hacer preguntas, y entonces un chasquido fuera de la choza la interrumpió. Alguien había pisado una rama seca. «Nos encontraron», susurró Javier, guardando el libro en su chaqueta. «Tenemos que irnos». Pero era demasiado tarde. La puerta se abrió de golpe, y en el umbral apareció el comisario Velasco, con una pistola en la mano y una sonrisa cruel en los labios. «Vaya, vaya», dijo, apuntándoles. «Qué conmovedora reunión, la traidora y el entrometido». Detrás de él entraron dos hombres más. El padre Montejo, con su sotana negra, y un anciano que Javier reconoció como el juez Ordóñez. «Es casi medianoche», dijo el sacerdote mirando su reloj de bolsillo, «justo a tiempo para el ritual». Los condujeron a través del bosque ribereño, atados y amordazados. Javier intentó memorizar el camino, buscando puntos de referencia, posibles rutas de escape. Pero la noche era cerrada y sus captores conocían bien el terreno. Tras media hora de caminata, llegaron a un claro donde se alzaba una estructura antigua de piedra. Un pequeño templo prehispánico parcialmente derruido, con símbolos grabados que el periodista no reconoció. Alrededor, unas 20 personas vestidas con túnicas negras formaban un círculo. Todos llevaban máscaras talladas en madera oscura, representando rostros deformados por el dolor. En el centro del templo habían dispuesto un altar de piedra similar al que Javier había visto en la cámara bajo la cafetería, pero más grande y ornamentado. Sobre él, iluminados por antorchas, reposaban instrumentos metálicos de aspecto siniestro: pinzas, martillos, cinceles. Cuando los empujaron al centro del círculo, Javier vio con horror que no estaban solos. Un joven, atado y amordazado como ellos, yacía junto al altar. Sus ojos, desorbitados por el terror, se fijaron en los recién llegados con una súplica muda. Teresa intentó gritar a través de la mordaza. El sonido ahogado revelaba una desesperación que partía el alma. El padre Montejo se acercó al joven cautivo y le acarició el cabello con un gesto casi paternal. «Tranquilo, Enrique», dijo con voz melosa. «Pronto todo habrá terminado. Tu sacrificio nos dará fuerza. Tu esencia vivirá en nosotros». Javier sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Enrique, el hijo de Teresa, estaba vivo. La anciana se retorcía en sus ataduras, intentando alcanzar a su hijo, mientras lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas arrugadas. El comisario Velasco se adelantó ahora con una túnica y máscara como los demás. «Hermanos y hermanas», proclamó con voz resonante, «esta noche la luna llena nos bendice con su luz. Esta noche 3 almas se unirán a nuestro poder. La traidora», señaló a Teresa. «El entrometido», apuntó a Javier, «y el hijo de la traidora cuya sangre es especialmente poderosa por la traición de su madre». Un murmullo de aprobación recorrió el círculo. El juez Ordóñez se acercó a Javier y le arrancó la mordaza. «Últimas palabras, periodista». Javier miró a su alrededor, evaluando la situación. No había posibilidad de escapar, superados en número y con Enrique y Teresa como rehenes. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué hacen esto?». El juez Ordóñez se quitó la máscara, revelando un rostro arrugado, pero con unos ojos sorprendentemente jóvenes y vívidos. «¿Por qué?», repitió con una sonrisa. «Por el poder, por la vida eterna». «¿Sabes cuántos años tengo, muchacho?». Sin esperar respuesta, continuó. 102, y mírame, camino, pienso, gobierno, mientras otros de mi edad ya son polvo o vegetales babeantes en asilos». «Es imposible», murmuró Javier. «La esencia vital», intervino el padre Montejo, también quitándose la máscara. «Está en los dientes, ¿sabes? La fuerza de la vida se concentra ahí. Los antiguos lo sabían. Nosotros perfeccionamos el método».
molidos, mezclados con el café, añadió Velasco. Un ritual de consumo que nos conecta con los sacrificados, que nos permite absorber su juventud, su fuerza. Hemos alimentado a Oaxaca con este elixir durante generaciones. Javier sintió una oleada de náusea al recordar el sabor distintivo del café de Doña Teresa. Ese regusto peculiar que ahora comprendía era la esencia macabra de vidas truncadas. «Ustedes son monstruos», escupió con desprecio. «Somos dioses», corrigió Ordóñez. «Hemos trascendido la mortalidad humana, y esta noche, con 3 sacrificios simultáneos, alcanzaremos un nuevo nivel de poder». Un relámpago iluminó el cielo, seguido por un trueno lejano. Nubes oscuras comenzaban a cubrir la luna, presagio de tormenta. «Empecemos», ordenó Montejo. «La hora se acerca». 2 encapuchados sujetaron a Javier, obligándolo a arrodillarse frente al altar. Velasco se acercó con unas pinzas metálicas, brillantes a la luz de las antorchas. «Los dientes primero», dijo con una sonrisa cruel, «para que estén frescos». Javier cerró los ojos preparándose para el dolor. Pero entonces un grito desgarró la noche. «¡Alto!». Todos se volvieron hacia el origen del grito. En el borde del claro, iluminada por un relámpago, se encontraba una figura femenina. Vestía una túnica blanca y llevaba el rostro pintado con símbolos antiguos en rojo y negro. En sus manos sostenía un objeto que brillaba con luz propia, un cráneo humano tallado en cristal de cuarzo. «Itzel», murmuró Teresa con un hilo de voz, habiendo logrado quitarse la mordaza. La recién llegada avanzó con paso firme hacia el círculo. Los encapuchados retrocedieron, algunos incluso cayeron de rodillas. «La guardiana», susurró alguien entre la multitud. El padre Montejo fue el primero en recuperarse de la sorpresa. «Itzel Jiménez», dijo con desprecio forzado, aunque Javier notó un temblor en su voz. «La bruja que se cree protectora. Has llegado tarde, el ritual ya ha comenzado». «No, Sebastián», respondió ella con una voz que, aunque suave, parecía resonar en el claro como si surgiera de las propias piedras. «Llegué exactamente cuando debía llegar». Javier observó a la mujer. Tendría unos 40 años, con rasgos indígenas marcados y una presencia que imponía respeto. Sus ojos, negros como obsidianas, parecían contener la sabiduría de siglos. «Suelta al periodista», ordenó dirigiéndose a Velasco. «Y al muchacho». El comisario soltó una carcajada nerviosa. «¿O qué? Somos 20 contra 1, Itzel. Tu abuela te contó demasiadas historias sobre los poderes de las guardianas». Itzel no respondió. Simplemente alzó el cráneo de cristal sobre su cabeza. La tormenta que se había estado formando estalló de repente. Un rayo cayó sobre el templo, tan cerca que el aire se electrificó. El trueno que siguió fue ensordecedor. Aprovechando la confusión, Javier se zafó de sus captores con un movimiento brusco y corrió hacia Enrique. Logró desatarle las manos antes de que 2 encapuchados lo sujetaran nuevamente. Pero algo había cambiado. La confianza de los cultistas se había quebrado. Algunos miraban al cielo con temor, otros retrocedían hacia el bosque. El poder de su gestión era fuerte, y la aparición dramática de Itzel, combinada con la tormenta, había sembrado el miedo. «¡No sean estúpidos!», gritó el juez Ordóñez. «Es solo una tormenta. La bruja no tiene ningún poder». Como desafiando sus palabras, otro rayo iluminó el claro, revelando que Teresa había logrado desatarse y ahora estaba junto a su hijo, protegiéndolo con su cuerpo. «Te equivocas, Ordóñez», dijo Itzel, avanzando implacable. «No es mi poder el que deberías temer, es el poder de la verdad». De entre los árboles emergieron más figuras, hombres y mujeres con antorchas, docenas de ellos. Javier reconoció a varios habitantes de Oaxaca, comerciantes, artesanos, campesinos, padres y madres de desaparecidos, comprendió. «Hemos encontrado sus tumbas»,
continuó Itzel, todas ellas, y hemos desenterrado sus secretos. Oaxaca conoce ahora la verdad sobre sus líderes, sobre el sabor secreto de su café. El pánico se apoderó de los cultistas. Algunos intentaron huir, pero la multitud que rodeaba el claro se lo impidió. El comisario Velasco sacó su pistola, pero antes de que pudiera usarla, Enrique, que había terminado de liberarse, se abalanzó sobre él. Ambos rodaron por el suelo, forcejeando. ¡Enrique!, gritó Teresa corriendo hacia su hijo. Un disparo rasgó la noche. Por un momento terrible, el tiempo pareció detenerse. Luego, el comisario Velasco se desplomó, un círculo rojo expandiéndose en su túnica. Enrique se puso de pie, temblando, sosteniendo el arma. El caos se desató. Cultistas y aldeanos se enfrentaron. Javier se encontró libre de repente y corrió hacia Teresa e Itzel, que protegían a Enrique. «¡Tenemos que salir de aquí!», gritó por encima del tumulto. Itzel asintió y los guió hacia un sendero apenas visible que se internaba en la espesura. Corrieron bajo la lluvia que ahora caía a raudales, resbalando en el barro, guiados solo por relámpagos ocasionales. Tras lo que pareció una eternidad, llegaron a una pequeña cabaña en el bosque. Itzel los hizo entrar y encendió una lámpara de aceite que iluminó un interior austero pero acogedor. Una cama, estanterías llenas de hierbas secas y frascos etiquetados, y una mesa con libros antiguos. «Estaremos seguros aquí por ahora», dijo la mujer, ofreciéndoles mantas secas. «La tormenta mantendrá alejados a los que hayan escapado». Javier observó a Enrique, que temblaba en brazos de su madre. El joven estaba demacrado, con señales evidentes de maltrato, pero vivo. «¿Cómo?», comenzó a preguntar Teresa, mirando a Itzel con incredulidad y gratitud. «Pensé que estaba muerto. Me mostraron un diente que dijeron que era suyo». «No era el suyo», respondió Itzel suavemente. «Te engañaron para quebrar tu voluntad, para que siguieras preparando su café maldito». Encontré a Enrique hace 3 días en una de sus cámaras rituales bajo el cementerio. «¿Cómo supiste dónde buscar?», preguntó Javier, envolviendo sus hombros con una manta. Itzel sonrió levemente. «Mi familia ha sido enemiga de los devoradores desde hace siglos. Somos las guardianas, protectoras del equilibrio. Mientras ellos tomaban vidas, nosotras preservábamos la memoria. Mientras ellos buscaban la inmortalidad a través del sacrificio ajeno, nosotras encontrábamos la trascendencia en la conexión con la tierra». Se acercó a un arcón y sacó un libro similar al que Teresa había mostrado a Javier, pero más antiguo y con símbolos diferentes en la cubierta. «Tenemos nuestro propio registro», explicó. «Cada víctima, cada ritual, cada escondite. Hemos observado desde las sombras, interviniendo cuando era posible, preparándonos para este momento». Un trueno particularmente fuerte sacudió la cabaña. La lluvia arreciaba, golpeando el techo con furia. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Javier. «Aún si han capturado a algunos esta noche, mencionaste que son cientos, infiltrados en todas las instituciones». «La verdad es como un incendio», respondió Itzel. «Una vez que comienza, es difícil de contener. Esta noche, mientras estábamos aquí, mis aliados han estado distribuyendo pruebas por toda la ciudad, documentos, fotografías, los registros de ambos libros. Al amanecer, todo Oaxaca sabrá». «Nos matarán», murmuró Enrique, hablando por primera vez. Su voz sonaba ronca, como si hubiera gritado hasta quedarse sin aliento. «A todos nosotros». Itzel negó con la cabeza. «No subestimes el poder de la indignación colectiva, Enrique, y no subestimes lo que he aprendido de mis ancestros». Se acercó a la ventana y apartó ligeramente la cortina. La tormenta comenzaba a amainar, y en el este se vislumbraba un débil resplandor. «El amanecer», dijo. «Un nuevo día para Oaxaca». La mañana trajo consigo un silencio extraño.
La tormenta había pasado, dejando tras de sí un aire limpio y fresco. Javier, que apenas había dormido, observaba por la ventana de la cabaña el bosque goteante. A lo lejos, las campanas de la catedral tocaban a rebato, un sonido inusual para esa hora. «Está comenzando», dijo Itzel, que se había mantenido despierta toda la noche, preparando infusiones y cuidando las heridas de Enrique. Teresa se acercó a la ventana con el rostro marcado por la preocupación y el cansancio. «¿Qué pasará con nosotros?», preguntó en voz baja. «He sido cómplice durante años, aunque nunca participé en los rituales». «Has sido víctima también», respondió Itzel con firmeza. «Amenazada, manipulada, y finalmente tuviste el valor de romper el ciclo». Javier asintió, apoyando su mano en el hombro de Teresa. «Doña Teresa, usted salvó mi vida y ayudó a exponer esta atrocidad. La gente necesita conocer su testimonio». La anciana bajó la mirada, el peso de décadas de silencio cómplice visible en sus hombros encorvados. «¿Cómo explicaré que serví ese brebaje horrible a tantas personas inocentes?» «No todas las tazas contenían el ingrediente maldito», intervino Itzel. «Solo las destinadas a los miembros del culto. El poder no venía realmente de los dientes molidos, sino de la creencia en el ritual. La verdadera magia negra era el miedo, la superstición y el control que ejercían sobre la comunidad». Enrique, que había estado escuchando en silencio desde su jergón, se incorporó con dificultad. «Mientras me tenían cautivo, escuché cosas», dijo con voz débil. «Planean algo grande. Hablaban de un sacrificio masivo durante la Guelaguetza de este año». Javier frunció el ceño. «La fiesta más importante de Oaxaca, miles de personas reunidas. Un festín de almas para alcanzar la inmortalidad completa», completó Itzel sombríamente. «Es por eso que hemos actuado ahora, antes de que sea demasiado tarde». Se dirigió hacia la puerta. «Debo ir a la ciudad, ver cómo avanza todo. Ustedes quédense aquí, estarán seguros». «Voy contigo», dijo Javier, tomando su chaqueta aún húmeda. «Soy periodista. Necesito documentar esto». Después de un breve debate, Itzel accedió. Dejaron a Teresa cuidando de Enrique y se encaminaron hacia Oaxaca por senderos secundarios. A medida que se acercaban, comenzaron a ver señales de agitación, grupos de personas dirigiéndose al centro, conversaciones exaltadas, rostros conmocionados. En la plaza principal, una multitud se había congregado frente a la catedral. En las paredes del templo y de los edificios circundantes habían sido clavadas copias de documentos, fotografías, páginas de los registros macabros. La gente las leía con horror, señalando nombres conocidos, lugares familiares. «¿Quiénes son los responsables?», gritaba un hombre desde las escaleras del ayuntamiento. «Queremos justicia». La multitud rugió en aprobación. Javier notó que muchos llevaban listas con nombres de desaparecidos. Algunos sostenían fotografías de seres queridos que nunca regresaron. «Ahí», señaló Itzel discretamente. En un rincón de la plaza, varios policías esposaban al juez Ordóñez, que gritaba sobre conspiraciones y calumnias. Cerca, algunos ciudadanos arrastraban a un hombre que Javier reconoció como uno de los cultistas de la noche anterior. «¿La policía? Pero si están infiltrados». «No todos», respondió Itzel. «Hay hombres buenos en todas las instituciones. Y ahora, con las pruebas expuestas, muchos eligen el lado correcto por miedo o por vergüenza». Se abrieron paso entre la multitud hasta llegar a las puertas del Diario de Oaxaca, donde el editor, un hombre canoso con aspecto de no haber dormido, recibió a Javier con asombro. «Méndez, pensamos que habías desaparecido como los otros». «Casi lo logran, don Ernesto», respondió Javier, «pero tengo la historia del siglo y todas las pruebas». Durante las siguientes horas, el periodista trabajó frenéticamente, redactando un artículo que detallaba la conspiración, los rituales, los nombres de los implicados y las pruebas encontradas. Itzel aportó información de su propio archivo familiar,
revelando una historia de terror que se remontaba siglos atrás. Cuando la edición especial del periódico salió a la calle, la ciudad ya estaba en plena revolución. Grupos de ciudadanos asaltaban las casas de los cultistas identificados. La cafetería de Doña Teresa había sido acordonada como escena del crimen. En el cementerio, arqueólogos y policías desenterraban cámaras rituales ocultas durante generaciones. Al atardecer, Javier e Itzel regresaron a la cabaña. Encontraron a Teresa y Enrique preparados para partir. «No podemos quedarnos en Oaxaca», explicó Teresa. «Hay demasiados recuerdos, demasiada culpa». «Entiendo», dijo Javier. «¿Dónde irán?» «Mi hermana vive en Veracruz», respondió la anciana. «Comenzaremos allí, luego ya veremos». Itzel entregó a Teresa un pequeño envoltorio. «Hierbas para las pesadillas», explicó. «Para ambos. Las necesitarán». Mientras Enrique ayudaba a su madre a cargar sus escasas pertenencias en un viejo Ford que Itzel había conseguido, el periodista se quedó a solas con la guardiana. «¿Y tú?», preguntó. «¿Qué harás ahora?». Itzel miró hacia el horizonte, donde el sol se ponía sobre las montañas de Oaxaca. «Mi trabajo no ha terminado», respondió con una sonrisa cansada. «Los devoradores tienen células en todo México, Puebla, Ciudad de México, Guadalajara. Esta victoria es solo el principio». «Déjame ayudarte», se ofreció Javier impulsivamente. «Mi pluma puede ser tan poderosa como tu cráneo de cristal». La mujer lo estudió con sus ojos profundos antes de asentir. «El camino será peligroso», advirtió, «y largo. La verdad siempre lo es», respondió él. En la distancia, las campanas de la catedral volvieron a sonar, esta vez con un ritmo distinto. No era un toque de alarma, sino un repique de liberación. Oaxaca comenzaba a despertar de una pesadilla centenaria. Un mes después, la cafetería de Doña Teresa permanecía cerrada, sus ventanas tapiadas y un cordón policial rodeando la entrada. Sin embargo, la actividad en Oaxaca había recuperado cierta normalidad. Los turistas volvían a pasear por la plaza, los mercados bullían de actividad y las celebraciones religiosas se desarrollaban con renovado fervor, como si la ciudad quisiera exorcizar los horrores descubiertos. Javier Méndez se ajustó el sombrero para protegerse del sol inclemente de julio mientras cruzaba la plaza. Llevaba un mes viajando con Itzel por pequeños pueblos de la región, siguiendo pistas, desenterrando conexiones del culto. Su serie de artículos, Los devoradores de almas, había sido reproducida en periódicos nacionales e incluso internacionales, convirtiendo el caso en un escándalo de proporciones monumentales. Se detuvo frente a la catedral, observando las nuevas gárgolas que habían sido instaladas, tras descubrir que las antiguas contenían compartimentos secretos donde los cultistas guardaban reliquias macabras. El padre Montejo había desaparecido la noche de la confrontación en el templo, y aunque se habían organizado búsquedas, no había rastro de él. «Bonito día, ¿verdad?». Javier se volvió para encontrarse con el inspector Ramírez, uno de los pocos policías que habían resultado ser inocentes de toda complicidad. Un hombre de mediana edad, con bigote poblado y ojos cansados. «Inspector», saludó el periodista. «¿Alguna novedad?». «Encontramos otra cámara ayer, bajo la biblioteca municipal. Documentos que se remontan a la colonia. Tu amiga tenía razón. Esto no comenzó con la independencia». Ramírez encendió un cigarrillo y ofreció uno a Javier, que declinó con un gesto. «Lo más perturbador», continuó el policía, «es cómo pudieron operar durante tanto tiempo sin ser descubiertos. Generaciones enteras, Méndez». «El poder del miedo», respondió Javier, «y de la complicidad. La gente veía señales, pero elegía mirar hacia otro lado». «Como con el café», asintió Ramírez. «¿Has tenido noticias de la vieja Teresa?». «Está bien.
Se han establecido en Veracruz. Enrique ha conseguido trabajo en un taller mecánico. Caminaron juntos hasta la esquina donde antes se encontraba la cafetería. Un grupo de obreros comenzaba a desmantelar el cordón policial. ¿Van a reabrir el local?, preguntó Javier sorprendido. No exactamente. El ayuntamiento ha decidido convertirlo en un pequeño museo para que la gente no olvide. Javier asintió aprobatoriamente. La memoria era importante. El olvido había sido cómplice del horror durante demasiado tiempo. Se despidió del inspector y se dirigió hacia la pensión donde se alojaba. Itzel lo esperaba en el pequeño comedor, inclinada sobre mapas y documentos antiguos. Al verlo entrar, la mujer enrolló rápidamente uno de los pergaminos. «Tenemos que irnos», dijo sin preámbulos. «Esta noche». Javier se sentó frente a ella, notando la tensión en su rostro. «¿Qué ha ocurrido?» «He recibido un mensaje de mis contactos en Ciudad de México. Han comenzado a desaparecer personas en Coyoacán, con el mismo patrón, jóvenes, sin conexión aparente, todos clientes habituales de un mismo establecimiento. Una cafetería, una heladería, Los Sabores Eternos, se llama». Javier sintió un escalofrío. La maquinaria siniestra seguía funcionando, adaptándose, encontrando nuevos disfraces. «¿Y el padre Montejo?» «Ha sido visto en la zona», confirmó Itzel. «Parece ser que no todos los miembros del culto en la capital fueron identificados en nuestra purga inicial». El periodista se levantó, decidido. «Prepararé mi equipaje». Antes de subir a su habitación, se detuvo y miró a Itzel con una pregunta en los ojos. «¿Crees que algún día realmente acabaremos con ellos o es un ciclo interminable?» La guardiana permaneció en silencio un momento, sus dedos acariciando distraídamente el cráneo de cristal que siempre llevaba consigo. «Todo ciclo puede romperse», respondió finalmente, «pero no será fácil ni rápido. Los devoradores llevan siglos tejiendo su red. La ambición de poder y la inmortalidad son tentaciones poderosas. Y nosotros solo somos 2 personas», murmuró Javier. Itzel sonrió por primera vez en días. «Por ahora. Pero la verdad, como te dije, es un incendio y está comenzando a extenderse». Esa noche, mientras el tren los llevaba hacia la capital, Javier miró por la ventanilla el paisaje nocturno de Oaxaca que se desvanecía en la distancia. Se preguntó cuántos otros lugares estarían infectados por la misma oscuridad. ¿Cuántas otras cafeterías, heladerías o restaurantes servirían muerte disfrazada de placer culinario? Recordó el sabor peculiar del café de Doña Teresa. Ese regusto que ahora sabía provenía del horror más absoluto. ¿Cuántas veces lo había bebido? ¿Cuántas almas habían pasado, sin saberlo, por su garganta? «No pienses en eso», dijo Itzel, como si leyera su mente. «Lo importante es lo que hacemos ahora». Javier asintió y sacó su libreta. Comenzó a escribir, plasmando sus pensamientos, preparando el artículo que alertaría a Ciudad de México sobre el peligro que acechaba en una inocente heladería. Las palabras fluían como un río purificador, lavando la culpa, el miedo, el horror. La lucha continuaba. Ciudad de México lo recibió con su característico caos, el estruendo del tráfico, la bruma de contaminación flotando sobre los edificios, las calles atestadas de vida a pesar de la hora temprana. Javier e Itzel tomaron un taxi desde la estación de Buenavista hasta Coyoacán, observando por las ventanillas el paisaje urbano tan distinto al de Oaxaca. «Es la primera vez que vienes a la capital, ¿verdad?», preguntó Javier, notando cómo Itzel estudiaba cada detalle del entorno con ojos atentos. «Mi abuela me trajo una vez, cuando era niña», respondió, «para visitar el templo mayor. Me dijo que debía conocer el lugar donde los antiguos mexicas realizaban sus sacrificios para entender la diferencia entre el ritual sagrado y la perversión que practican los devoradores». El taxi los dejó en una pequeña posada cercana al famoso Jardín Centenario. Tras registrarse como matrimonio para no levantar sospechas,
Salieron a reconocer el terreno. Coyoacán, con sus calles empedradas, sus casas coloniales y su ambiente bohemio, parecía un lugar improbable para los horrores que investigaban. «La heladería debe estar cerca de aquí», dijo Javier, consultando la dirección que habían recibido. La encontraron en una callecita lateral, no lejos de la Casa Azul de Frida Kahlo. Los Sabores Eternos ocupaba un local pintado de un azul celeste brillante, con una decoración que mezclaba motivos prehispánicos con un aire de modernidad. Un cartel anunciaba «Sabores únicos que recordarás toda la vida». Se miraron, reconociendo la macabra ironía del lema. «¿Entramos?», preguntó Javier. Itzel negó con la cabeza. «Todavía no. Primero necesitamos más información. Saber quiénes son los dueños, localizar posibles cámaras rituales, identificar a los miembros del culto en esta zona». Pasaron los siguientes días realizando una investigación metódica. Javier utilizó sus credenciales de periodista para acceder a registros comerciales, mientras Itzel contactaba con grupos de madres de desaparecidos locales. Por las noches, comparaban notas en su habitación de la posada. «El propietario oficial es un tal Miguel Ángel Cortés», informó Javier una tarde, mostrando los documentos que había conseguido. «Pero no hay mucha información sobre él. Es como si hubiera aparecido de la nada hace 5 años». «Porque probablemente así fue», respondió Itzel, extendiendo sobre la cama fotografías de jóvenes desaparecidos. «Mira esto. 12 desapariciones en los últimos 6 meses. Todos entre 18 y 25 años. Todos vistos por última vez en un radio de 5 cuadras alrededor de la heladería. ¿Y la policía? La misma historia que en Oaxaca. Investigan superficialmente, archivan los casos como fugas voluntarias. Algunos agentes incluso disuaden a las familias de insistir». Javier sintió el familiar escalofrío de la confirmación. El patrón se repetía. «¿Y Montejo? ¿Has confirmado su presencia?». Itzel sacó una fotografía granulada tomada desde lejos. «Mi contacto lo captó entrando a la iglesia de San Juan Bautista. No lleva sotana, pero es él». Javier estudió la imagen. Efectivamente, aunque vestido como civil y con barba crecida, la figura inconfundible del sacerdote era reconocible. «Necesitamos infiltrarnos», decidió el periodista. «Ver el interior de la heladería, buscar indicios». Itzel asintió gravemente. «Mañana, pero no juntos. Yo iré primero, como clienta. Tú espera fuera, observando. Si no salgo en 1 hora, contacta a este hombre». Le entregó una tarjeta con un nombre, Joaquín Segura, y una dirección en la colonia Roma. ¿Quién es? Un aliado. Un ex policía que investiga desapariciones por su cuenta desde que su hija se esfumó hace 2 años. Al día siguiente, Itzel se vistió como una turista cualquiera. Pantalones claros, blusa floreada, sombrero de paja. El cráneo de cristal, su poderoso talismán, iba oculto en un bolso de mimbre. Javier la observó alejarse hacia la heladería, sintiendo un nudo en el estómago. Se apostó en un café con terraza al otro lado de la calle, desde donde podía vigilar la entrada del establecimiento. Pasaron 20 minutos, 30, 45. Itzel no salía. El periodista comenzó a inquietarse, tambaleándose en el filo entre la prudencia y la acción. Cuando estaba a punto de cumplirse la hora, la vio emerger. Caminaba con normalidad, incluso se detuvo a mirar un escaparate. Nada en su actitud delataba preocupación. Siguiendo el plan, Javier permaneció en su sitio hasta que ella desapareció de su vista, y luego esperó otros 15 minutos antes de dirigirse al punto de encuentro acordado, la fuente de los coyotes. La encontró sentada en un banco, aparentemente absorta en la contemplación del agua. Se sentó a su lado, manteniendo la mirada al frente. «¿Y bien?», preguntó en voz baja. «Es el lugar», confirmó Itzel con el mismo tono discreto. «He sentido la energía oscura nada más entrar, y he visto la trampilla tras el mostrador, disimulada bajo una alfombra. ¿Empleados? 4.
todos jóvenes, probablemente captados para el culto con promesas de poder o dinero. Y él estaba allí. Montejo, en la trastienda. No me vio, pero lo escuché dar órdenes. Lo llaman maestro. Javier sintió que la rabia que creía controlada volvía a arder en su interior. Aquel hombre que había bendecido tumbas y consolado a familiares de desaparecidos mientras participaba en sus asesinatos, había escapado de la justicia en Oaxaca. No podía permitir que sucediera de nuevo. ¿Qué hay en los helados?, preguntó, temiendo la respuesta. Itzel desvió la mirada. Lo mismo que en el café de Teresa, pero con un refinamiento. He fingido interés en sus sabores especiales, y el dependiente me ha contado que tienen una línea premium llamada Esencia Vital, solo para clientes selectos. ¿Has visto alguna víctima? No, pero he notado un olor peculiar, débil pero inconfundible, procedente de la trampilla, el mismo que había en las cámaras bajo la cafetería de Teresa. Se quedaron en silencio un momento, cada uno perdido en sus pensamientos, en el peso de lo que habían descubierto y lo que debían hacer. Esta vez será diferente, dijo finalmente Javier. No actuaremos solos, con una turba enfurecida. Necesitamos autoridades limpias, periodistas honestos, evidencias irrefutables. Itzel asintió lentamente. El expolicía, Joaquín Segura, tiene contactos en la Fiscalía Federal. Y yo he estado recopilando testimonios de familias, documentando similitudes con el caso de Oaxaca. Y yo tengo algo más, añadió Javier, sacando de su chaqueta un pequeño cuaderno. El diario del comisario Velasco. Lo encontraron entre sus pertenencias después de su muerte. El inspector Ramírez me lo envió ayer por mensajero. Contiene nombres, fechas, lugares, incluyendo referencias a la célula de Ciudad de México y a Montejo como su líder. Los ojos de Itzel brillaron con determinación. «Tenemos todo lo que necesitamos», dijo levantándose. «Esta noche comenzamos a tejer la red». Mientras caminaban de regreso a la posada, Javier notó que eran seguidos. Un hombre joven con delantal de Los Sabores Eternos los observaba desde la esquina, fingiendo hablar por teléfono. «Nos han descubierto», murmuró. «Era inevitable», respondió Itzel sin inmutarse. «Ahora la carrera es contra el tiempo. Ellos intentarán silenciarnos. Nosotros debemos exponer la verdad antes». Al llegar a la posada encontraron la puerta de su habitación entreabierta. Intercambiaron una mirada de alarma. Javier empujó suavemente la puerta, revelando el caos en el interior. Cama revuelta, sus pertenencias esparcidas por el suelo, documentos desaparecidos, y sobre la almohada un pequeño objeto blanco, un diente humano. «Tenemos que irnos, ya», dijo Javier, recogiendo apresuradamente lo esencial: el diario de Velasco, su libreta de notas, algo de ropa. Itzel, mientras tanto, examinaba el diente dejado como advertencia. «Es reciente», murmuró con expresión sombría, «y pertenece a un joven. Podría ser de alguno de los desaparecidos». Salieron por la puerta trasera de la posada, evitando la recepción. La noche caía sobre Coyoacán, trayendo consigo un inusual silencio para la bulliciosa Ciudad de México. Las calles, normalmente llenas de vida, parecían extrañamente desiertas. «¿Dónde está todo el mundo?», preguntó Javier, mirando a su alrededor con inquietud. «Es la fiesta», respondió una voz a sus espaldas. Se volvieron sobresaltados. Un anciano barría la entrada de su tienda de artesanías, ahora cerrada. «¿Qué fiesta?», inquirió Itzel. «La del helado eterno», explicó el hombre. «La organiza esa nueva heladería cada 2 meses. Toda la colonia va. Música, juegos para niños y helado gratis para todos. Está en la plaza principal». Javier e Itzel intercambiaron miradas alarmadas. Una fiesta comunitaria donde servían helado gratuito a decenas, quizás cientos de personas. «¿A qué hora comenzó?», preguntó Javier. «Hace 1 hora más o menos», respondió el anciano. «Yo ya estoy muy viejo para esas cosas. Prefiero quedarme aquí».
agradecieron la información y se alejaron rápidamente en dirección a la plaza. A medida que se acercaban, comenzaron a escuchar música y risas. ¿Crees que estarían envenenando a toda la comunidad?, susurró Javier. No, respondió Itzel. El ritual requiere que las víctimas sean seleccionadas cuidadosamente, pero estos eventos les sirven para identificar posibles candidatos, especialmente jóvenes vulnerables, y por supuesto para mantener su fachada de benefactores de la comunidad. Al llegar a la plaza, se encontraron con una escena aparentemente inocente. Familias enteras disfrutando de la noche, niños corriendo, parejas de ancianos sentados en bancas. En el centro, un puesto decorado con globos y luces distribuía helados gratuitos. Javier reconoció a dos de los dependientes que Itzel había descrito. No veo a Montejo, murmuró, escudriñando entre la multitud. Estará observando desde algún lugar discreto, respondió ella. No podemos quedarnos aquí. Es demasiado peligroso. Vamos a buscar a Joaquín Segura. Se alejaron de la plaza y tomaron un taxi hacia la colonia Roma. La dirección resultó ser un edificio de apartamentos venido a menos, con pintura descascarada y un ascensor fuera de servicio. Subieron los 4 pisos a pie y llamaron a la puerta indicada. Tras un largo minuto, la puerta se entreabrió, revelando el rostro cauteloso de un hombre de unos 50 años, con el cabello entrecano y una cicatriz que le cruzaba la mejilla derecha. ¿Quién los envía?, preguntó con voz ronca. Laura Jiménez, de la Asociación de Madres Buscadoras, respondió Itzel. Soy Itzel Sánchez. El hombre estudió sus rostros un momento antes de abrir completamente. Pasen, rápido. El apartamento era pequeño y austero, pero lo que capturó inmediatamente la atención de Javier fue la pared del fondo, un inmenso mapa de la ciudad cubierto de fotografías, recortes de periódicos y notas manuscritas, todas conectadas por hilos de colores. Mi muro de investigación, explicó Segura, notando el interés del periodista. 2 años de trabajo, 78 desapariciones que he vinculado al mismo patrón. Les ofreció café, que ambos rechazaron recordando vívidamente el horror en Oaxaca. Mientras Itzel ponía al ex policía al tanto de sus descubrimientos, Javier examinaba el mural, reconociendo nombres que habían aparecido en sus propias investigaciones. Esto es más grande de lo que pensábamos, dijo, señalando una sección del mapa marcada con alfileres rojos. Todas estas desapariciones están concentradas en distintos barrios, cada uno con una heladería, pastelería o cafetería como epicentro. 7 locales en total, confirmó Segura, todos abiertos en los últimos 5 años, todos con el mismo patrón de desapariciones en su entorno. Una red, murmuró Itzel. No es solo una célula, es toda una operación coordinada. Segura asintió sombríamente. He intentado alertar a las autoridades durante meses. Me han ignorado, amenazado. Incluso intentaron internarme en un psiquiátrico alegando que la desaparición de mi hija me había trastornado. ¿Cómo se llamaba su hija?, preguntó Javier suavemente. Elena, respondió el ex policía, y su voz se quebró ligeramente. Estudiaba antropología en la UNAM. Estaba investigando rituales prehispánicos para su tesis cuando desapareció. Lo siento mucho, dijo Itzel, apoyando su mano en el hombro del hombre. No quiero condolencias, replicó Segura con repentina dureza. Quiero justicia, y quiero saber si está viva o... No pudo terminar la frase. Javier e Itzel intercambiaron miradas, inseguros de cómo proceder. Las posibilidades de que Elena Segura siguiera con vida después de 2 años eran prácticamente nulas, especialmente conociendo los métodos de los devoradores. Tenemos evidencias, dijo finalmente Javier, sacando el diario de Velasco. Nombres, fechas, ubicaciones y mi testimonio directo como testigo de los rituales en Oaxaca. Con esto, más tu investigación, podríamos conseguir que la Fiscalía Federal intervenga. Segura hojeó el diario con manos temblorosas. Esto es extraordinario,
murmuró. «¿Pero por qué crees que nos escucharán ahora?» «Porque ahora tenemos pruebas irrefutables», respondió Itzel, «y porque después del escándalo de Oaxaca, ignorarnos sería demasiado arriesgado políticamente». El ex policía cerró el diario y los miró con determinación renovada. «Tengo un contacto en la fiscalía, un antiguo compañero de la academia que ahora es procurador adjunto. Si alguien puede ayudarnos, es él». Mientras Segura hacía algunas llamadas en la otra habitación, Javier se acercó a la ventana. La noche había caído completamente sobre la ciudad, cuyos millones de luces parpadeaban como estrellas caídas. «¿En cuántos otros lugares estará ocurriendo esto?», preguntó en voz baja. «¿Cuántas otras ciudades, otros países incluso?» «El mal adopta muchas formas», respondió Itzel, acercándose a su lado. «Pero también lo hace la resistencia. Hay guardianes como yo en muchos lugares, vigilando, luchando desde las sombras». Segura regresó con expresión grave. «Mi contacto nos recibirá mañana a primera hora», informó. «Pero tenemos que ser extremadamente cautelosos. No sabemos hasta dónde llega la influencia de los devoradores en las instituciones». Decidieron pasar la noche en el apartamento, turnándose para vigilar. Mientras Itzel y Segura descansaban, Javier permaneció junto a la ventana, escribiendo en su libreta. No era un artículo periodístico esta vez, sino algo más personal, una crónica de su descenso al horror, un testimonio para la posteridad. Cerca del amanecer, cuando el cielo comenzaba a aclararse sobre los edificios de la Roma, un ruido en la puerta lo sobresaltó. No era un golpe ni un intento de forzarla, sino algo más sutil, el tintineo metálico de una llave. «¡Despierten!», gritó sacudiendo a sus compañeros. «¡Alguien está entrando!». La puerta se abrió antes de que pudieran reaccionar. En el umbral apareció una joven mujer, pálida y demacrada, con el cabello largo y enmarañado cubriendo parcialmente su rostro. Vestía ropas sucias y demasiado grandes para su cuerpo esquelético. «Papá», dijo con voz quebradiza. Joaquín Segura se quedó paralizado, su rostro transformado por una mezcla de incredulidad, horror y esperanza. «Elena», murmuró, avanzando lentamente como si temiera que la aparición se desvaneciera. «¿Eres tú, mi niña?». La mujer asintió débilmente antes de desplomarse. Segura la atrapó en sus brazos, sollozando y repitiendo su nombre como una plegaria. Javier e Itzel se apresuraron a cerrar la puerta y a ayudar a llevar a Elena hasta el sofá. «Agua», pidió Itzel. «Y mantas. Está helada». Mientras Javier buscaba lo necesario, Segura se arrodilló junto a su hija, acariciando su cabello con manos temblorosas. La joven tenía el aspecto de quien ha pasado por un infierno, extremadamente delgada, con cicatrices visibles en brazos y cuello, y una mirada perdida que hablaba de traumas indescriptibles. «¿Cómo? ¿Dónde has estado?», preguntó el ex policía entre lágrimas. Elena bebió ávidamente el agua que le ofrecieron antes de hablar. «Escape», dijo con voz ronca, como si llevara mucho tiempo sin usarla. «De los túneles. Me han tenido allí todo este tiempo». «¿Ve qué túneles?», preguntó Itzel suavemente sentándose a su lado. «Bajo la ciudad, antiguos, conectan todos los lugares». Javier y Segura intercambiaron miradas. Las catacumbas subterráneas de Ciudad de México, construidas sobre las ruinas de Tenochtitlán, eran legendarias. Túneles prehispánicos, coloniales y modernos formaban un laberinto bajo la metrópoli, gran parte inexplorado y olvidado. «¿Cómo escapaste?», continuó Itzel. «El terremoto», respondió Elena. «Pequeño. Hace 3 días. Agrietó una pared. Pude salir cuando los guardias se distrajeron». Efectivamente, había habido un temblor menor esa semana, apenas perceptible en la superficie, pero evidentemente más significativo en las estructuras subterráneas. «¿Hay más personas allí?», preguntó Javier, sintiendo que su corazón se aceleraba ante la posibilidad de encontrar supervivientes. Elena asintió, cerrando los ojos como si el recuerdo fuera demasiado doloroso.
Muchos, decenas, nos mantienen vivos para los rituales. Poco a poco nos van... No pudo terminar la frase, pero su mano temblorosa se dirigió instintivamente a su boca. Javier notó entonces que a la joven le faltaban varios dientes. Los extraen gradualmente, completó Itzel con voz grave, para sus ingredientes especiales y para prolongar el sufrimiento que según sus creencias aumenta el poder. Segura abrazó a su hija protectoramente, como intentando escudarla de los horrores que había vivido. ¿Puedes llevarnos allí?, preguntó Javier, consciente de la crueldad de su pregunta, pero sabiendo que podría ser su única oportunidad. ¿Puedes mostrarnos cómo entrar a los túneles? Elena tembló visiblemente. No puedo volver, susurró. Por favor, no me hagan volver. No tendrás que hacerlo, intervino su padre firmemente. Pero si pudiera señalar en un mapa. Tras un momento de duda, la joven asintió débilmente. Extendieron el mapa de la ciudad sobre la mesa. Con mano temblorosa, Elena señaló un punto cerca del Templo Mayor, en el centro histórico. Aquí hay una entrada, a través de una antigua tienda de antigüedades. Reliquias de Anáhuac, se llama. Itzel anotó la dirección. ¿Y los sabores eternos? ¿En Coyoacán?, preguntó Javier. Está conectado, todos lo están. La heladería es nueva. La abrieron hace poco para expandirse. Javier consultó su reloj. Apenas las 6 de la mañana. La reunión con tu contacto en la fiscalía es a las 9, dijo a Segura. Tenemos tiempo de comprobar esto antes. Pero el expolicía negó con la cabeza. No dejaré a mi hija. No ahora que la he recuperado. Entiendo, dijo Itzel. Quédate con ella. Pero necesitamos esas pruebas para la fiscalía. Javier y yo iremos. Es demasiado peligroso, objetó Segura. Si los túneles están vigilados, no iremos muy lejos, aseguró Javier. Solo lo suficiente para documentar la entrada, tomar algunas fotografías, pruebas concretas de la conexión entre los locales y el sistema de túneles. Tras una breve discusión, acordaron un plan. Javier e Itzel investigarían la tienda de antigüedades mientras Segura permanecía con Elena, preparándose para la reunión con la fiscalía. Se reunirían a las 8:30 en un café cerca de las oficinas gubernamentales. Antes de partir, Itzel se acercó a Elena y le entregó un pequeño amuleto de jade. Para las pesadillas, dijo suavemente. Colócalo bajo tu almohada. La joven aceptó el amuleto con una sombra de sonrisa, el primer gesto genuinamente humano que había mostrado desde su aparición. Ciudad de México despertaba cuando salieron del edificio. El aire fresco de la mañana y los primeros rayos de sol contrastaban con la oscuridad de su misión. Tomaron el metro hasta el centro histórico, manteniéndose alerta ante cualquier señal de seguimiento. Reliquias de Anáhuac resultó ser una pequeña tienda en un callejón cercano a la catedral. El escaparate polvoriento exhibía máscaras ceremoniales, réplicas de códices y pequeñas estatuillas. Un cartel en la puerta indicaba «Cerrado por inventario». «Conveniente», murmuró Javier, mientras intentaban mirar a través de los cristales sucios. Rodearon el edificio buscando una entrada alternativa. En la parte trasera, encontraron una puerta de servicio entreabierta. Intercambiaron miradas. Podría ser una trampa o simplemente negligencia. «Yo iré primero», decidió Itzel, sacando de su bolso el cráneo de cristal. «Quédate aquí y vigila. Si no regreso en 5 minutos, vete directamente a la fiscalía con lo que tenemos». Antes de que Javier pudiera protestar, la mujer se deslizó por la abertura de la puerta. Los minutos que siguieron fueron eternos. El periodista consultaba su reloj compulsivamente, con los nervios a flor de piel. Cuando estaba a punto de cumplirse el tiempo, la puerta se abrió completamente y apareció Itzel, pálida pero ilesa. «Está vacía», informó en voz baja. «Completamente, como si hubieran desalojado el lugar a toda prisa». Entraron juntos. Efectivamente,
La tienda parecía haber sido vaciada recientemente. Quedaban marcas de polvo donde habían estado los objetos, cables desconectados, estanterías a medio desmontar. Nos adelantaron, dijo Javier con frustración. De alguna manera supieron que veníamos. Itzel se arrodilló junto a una alfombra circular en el centro de la tienda. «Ayúdame con esto», pidió. Retiraron la pesada alfombra, revelando lo que parecía ser una trampilla de madera antigua. Tenía un grabado circular con símbolos que Javier reconoció vagamente como náhuatl. «La entrada a los túneles», murmuró Itzel. Elena tenía razón. Intentaron abrir la trampilla, pero estaba sellada o bloqueada desde abajo. «Necesitaríamos herramientas», dijo Javier, «y más tiempo». Tomaron fotografías detalladas de la trampilla y los símbolos, documentando su hallazgo antes de reponer la alfombra. Mientras lo hacían, Itzel se detuvo abruptamente. «Mira», dijo, señalando un pequeño objeto atrapado en una rendija del suelo. Era un diente humano, reciente, a juzgar por su aspecto. «Una prueba física», dijo Javier, guardándolo cuidadosamente en un pañuelo. Esto, junto con el testimonio de Elena y nuestras otras evidencias, debería ser suficiente para convencer a la fiscalía. Salieron de la tienda tan discretamente como habían entrado y se dirigieron hacia el punto de encuentro con Segura. El café estaba a pocas cuadras de las oficinas gubernamentales, un lugar anónimo frecuentado por burócratas y turistas. Llegaron 15 minutos antes de la hora acordada y se sentaron en una mesa con buena visibilidad de la entrada. Pidieron café americano, evitando cuidadosamente cualquier otro producto. «¿Crees que vendrán?», preguntó Javier consultando nuevamente su reloj. «Segura vendrá», respondió Itzel. «Es un padre que ha encontrado a su hija después de 2 años creyéndola muerta. Nada lo detendría ahora». Los minutos pasaban y no había señal de Segura ni Elena. Cuando se cumplió la hora acordada, Javier comenzó a inquietarse. «Algo ha sucedido», dijo levantándose. «Tenemos que ir al apartamento». «Espera», lo detuvo Itzel, señalando a un hombre que entraba apresuradamente al café. No era Segura, sino un joven con aspecto nervioso que recorría el lugar con la mirada. Al localizarlos, se acercó rápidamente. «¿Méndez? ¿Itzel Sánchez?», preguntó en voz baja. Asintieron con cautela. «Me envía Joaquín», dijo el joven, deslizando un sobre en la mesa. «No puede venir. Lo están vigilando. Me pidió que les entregara esto y un mensaje. La reunión sigue en pie. Vayan directamente allí». Elena está segura. Antes de que pudieran hacer preguntas, el mensajero se marchó tan rápido como había llegado. Javier abrió el sobre. Contenía una credencial de visitante para el edificio de la Fiscalía y una nota manuscrita con un nombre. Procurador Gabriel Lozano, piso 8, oficina 824. Se miraron, conscientes de que estaban a punto de dar el paso definitivo. Si todo salía bien, los devoradores de almas serían expuestos nacionalmente. Si fallaban, podrían unirse a la lista de desaparecidos. «Vamos», dijo Itzel, guardando el sobre. «Es hora de acabar con esto». Salieron del café y caminaron las pocas cuadras que los separaban del imponente edificio gubernamental. Con cada paso, Javier sentía que se acercaban al final de una pesadilla que había comenzado un mes atrás en la cafetería de Doña Teresa, pero que en realidad llevaba siglos gestándose en las sombras de México. Un final que esperaba trajera justicia para Elena, para Enrique y para todas las víctimas de aquel culto macabro. Un final que, como pronto descubrirían, era apenas el comienzo de una batalla mucho más grande.